Regresamos al espacio del Movimiento Democrático Magisterial. Estamos comentando los aspectos técnico-jurídicos que los maestros y las maestras viven en una investigación administrativa y la ilegalidad con la que están actuando las autoridades, sus jefes inmediatos, incluso hablando con nombres claros con el secretario de Educación Pública, el maestro Darío Carmona. Al respecto de las investigaciones administrativas, tenemos que señalar que hay distintas formalidades que debe de cumplir la parte patronal, pero con relación al secretario de Educación Pública, ¿qué comentarios te merece su declaración que el día de ayer hizo frente al Congreso del Estado, en donde dice que la represión contra los maestros es justificada, señor? Bueno, la verdad es que nos llama mucho la atención, primero que nada, el hecho de que el propio secretario está aceptando una actitud sumamente intolerante de cómo abordar los problemas de los maestros y sobre todo utilizar la política del garrote. Y eso es muy lamentable, sobre todo de un directivo que no tiene la sensibilidad de entender la problemática de los maestros. Ya no hablo ni siquiera en términos académicos, porque bueno, ahí refleja también su pobreza intelectual. Pero bueno, lo que a mí me llama mucho la atención en relación a este tipo de sanciones es que su argumento que él hace ver el por qué sanciona, dice, es que los profesores se manifiestan contra el ACE, con el acuerdo educativo que impulsa el gobierno federal. Y luego dice, y también fueron cesados porque actuaron violentamente contra sus directivos. Y entonces, aquí lo que estamos viendo es que no hay un sustento bien fundamentado el por qué hace las sanciones, sino simplemente son arbitrarias y muy genéricas. Y por otro lado, atenta contra principios constitucionales como es el derecho de la libertad de disentir. Entonces, el hecho de que cualquier trabajador disienta de la manera de cómo aborda una política educativa o cuestione algún acto de autoridad, entonces eso viene con una sanción autoritaria, represiva y unilateral, y creo que atenta contra los principios que estamos abordando y sobre todo esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Y que es muy clara. Voy a leerles el último párrafo que señala lo siguiente. Dice, también se toma en cuenta la interpretación sistemática del artículo 123, apartado B, fracción novena, constitucional, en relación con los artículos 46, 46 bis y 127 bis de su ley reglamentaria. Está hablando de la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Eso es importante, maestros, que lo tengan a la mano. Y dice, así como la finalidad de tutelar los derechos de los servidores públicos, de todo lo cual se infiere que el titular de la dependencia burocrática del Ejecutivo no tiene facultades para cesar unilateralmente a dichos servidores cuando son de base y les atribuye haber incurrido en alguna de las causales establecidas en la fracción quinta del citado artículo 46, sino que debe promover demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que éste decida en un laudo si se demostró la causal rescisoria o no se demostró, de manera que si en tales supuestos el titular dicta el cese por sí y ante sí, este será injustificado si lo demanda el empleado. Sí queremos advertirle al secretario de Educación Pública, al maestro Darío Carmona, que las instrucciones que dio para cesar a 5 trabajadores, le podemos adelantar que van a ser injustificadas, que el Tribunal Laboral y después la Justicia Federal van a resolver que esos ceses se hicieron en forma ilegal y que no se cumplieron con los requisitos que establece la ley. Y entonces su declaración que hizo el día de ayer, martes 9 de febrero del 2010, pues se van a caer ante la autoridad competente de que se actuó en forma arbitraria. E ilegal. E ilegal, exactamente. Bueno, continuamos con la cuestión de la formalidad. Se manda el citatorio, en el citatorio se levanta el acta administrativa, y en el acta administrativa, ¿qué es lo que tiene que cuidar el maestro o la maestra que sea sujeto a la investigación administrativa? ¿Qué consejo les podríamos dar a los maestros cuando ya están en la investigación administrativa? Tienen al abogado, tienen al servidor público que los mandó a citar, tienen a los testigos de cargo. Este maestro que está siendo investigado, la maestra que está siendo investigada, ¿qué consejo les podríamos dar para que lleguen a esa investigación administrativa y no lleguen con la preocupación de que prácticamente van a ser despedidos? Bueno, sí es muy importante tener una idea, sobre todo para el maestro,
lo esencial es conocer el procedimiento. El conocimiento siempre es lo básico. Y en esta investigación administrativa se le va a hacer de su conocimiento cuáles son los hechos que se le imputan, la persona que lo acusa, que le imputa algún hecho, y por lo tanto el maestro siempre debe tener los medios de prueba previo al citatorio, porque en el mismo citatorio vienen cuáles son los hechos por los cuales hay que declarar, incluso el derecho de presentar testigos de descargo. Entonces simplemente me parece básico desde el citatorio y además reunir los medios de prueba, tener a los testigos de descargo y siempre que tengan la seguridad que presentando los elementos de prueba, aun cuando la autoridad de forma unilateral sienta que tiene las suficientes pruebas para cesarlo, no será, como ya lo hemos dicho, sino la autoridad la que va a juzgar eso en última instancia. Y aún cuando digan, bueno, pues es que ya presenté mis pruebas ante el superior jerárquico y no las ha valorado, hay criterios de la Corte que menciona que esta acta administrativa es simplemente una prueba que será sujeta a la valoración de la autoridad de conocimiento, y si no se tomó el valor jurídico pleno a esas probanzas presentadas como descargo por el maestro ante el Tribunal Federal, podrá hacerlas valer. No tiene ningún impedimento el Tribunal Federal para pronunciarse respecto de ello. Se vale que lo intimiden, se vale que esté en el desarrollo de la investigación administrativa y que el responsable lo esté intimidando para el efecto de que declare algo que el maestro no quiere o la maestra no quiere. ¿Se vale eso? No, por supuesto que no se vale. Sin embargo, bueno, hay un elemento básico que en todos estos procedimientos que de forma irregular la Secretaría está instrumentando en contra de los compañeros trabajadores, es claro, ¿no? Y es esta ilegalidad, esta arbitrariedad con la que actúan. Y en ese sentido el compañero trabajador debe tener la certeza de a lo que va, en el sentido de que se va a enfrentar a ese conjunto de actividades y de conductas por parte de los funcionarios de la Secretaría, llámese supervisor, jefe de sector o incluso los directores de los niveles o de los mismos abogados del jurídico, y en ese sentido pues hay que irse preparado en que como trabajadores no incurrimos en ninguna falta, y en ese sentido pues siempre y en todo momento negarlo, porque generalmente se acusa a los trabajadores de causales o de conductas que nunca cometieron, como es el caso de muchos asuntos que ahora estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, llegar con esta certeza y no permitir que se les intimide. Es ilegal, no es correcto que la autoridad actúe de esa manera. Digo autoridad dentro del LACE, pues el jefe de sector, incluso directivos, ¿no? Tienen ese cargo, y ellos pueden ser quienes instrumenten el acta administrativa, ¿no? Entonces, bueno, el trabajador siempre tiene que estar consciente de que mientras cumpla con sus derechos y con sus obligaciones, no va a ser objeto de una acta administrativa que sí tenga sustento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se tiene que defender. Bueno, no debemos de olvidar que quien nos manda a citar actúa como patrón o como representante del patrón. Las autoridades competentes son los tribunales. Por lo tanto, si los mandan a citar y los empiezan a intimidar o los obligan a firmar un acta que no tiene el contenido de lo que han declarado, pues simplemente hay que tener mucho cuidado en no prestarse a ese juego. Regresamos en un momento. Estamos en el espacio del Movimiento Democrático Magisterial dentro de la programación de TUTV.